Bienvenidos, bienvenidos. Si quiere ponerse en un lugar donde no le dé el aire, con toda confianza. ¿Listo? Pues hermanas, bienvenidos. Cada uno de ustedes, mande usted. Ok, gracias. Sí, Señor. A mí me encanta cuando tenemos una actividad y veo tanto tropiezo. En serio, hermanos, hermanas, hay una lucha que se lleva a cabo y es precisamente la lucha del carácter espiritual. Hay quienes van a decir, bueno, tengo el pretexto, pero qué bueno de verles aquí a ustedes, que en medio de todas las circunstancias lucharon, porque cualquiera pudo haber quedado en casa con plena justificación, pero qué bueno que usted decidió estar aquí en esta tarde. Vaya conmigo, por favor, al libro de Job. Tendremos nuestro pasaje allí, en el libro de Job. Job, el capítulo 19, por favor. Ahí tendremos nuestra lectura. Job 19. Cuando lo tenga, a favor de ponerse de pie. Leo desde el versículo 7 en adelante. He aquí, yo clamaré agravio y no seré oído. Daré voces y no habrá juicio. Cercó de vallado mi camino y no pasaré. Y sobre mis veredas puso tinieblas. Me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados y perezco. Y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Hizo arder contra mí su furor y me contó para sí entre sus enemigos. Vinieron sus ejércitos a una y se atrincheraron en mí y acamparon en derredor de mi tienda. Hizo alejar de mí a mis hermanos y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis padres se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Parientes, los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron. Al levantarme, hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron. Y los que yo amaba se volvieron contra mí. Padre Celestial, cómo agradecemos lo hermoso de tu palabra. Cómo agradecemos, Señor, la gracia singular con la cual permite, Señor, que tu palabra sea abierta delante de nuestros ojos para ver. Te ruego por las hermanas de esta iglesia que sirven, esposas de pastores, esposas de misioneros, hermanas que son esposas de hombres laicos que te sirven, hermanas viudas y hermanas que son papá y mamá.
Cómo te ruego, mi Dios, por amor de tu nombre, tú bendigas sus vidas y les des gracia. Aún aquellas que estarán escuchando este mensaje a través de la transmisión, cómo te ruego en el nombre del Señor Jesucristo, tu precioso Espíritu tenga libertad de orar, tenga la preciosa libertad de ayudar, de bendecir el ministerio de ellas. Te ruego en el nombre de Jesucristo que derrames gracia sobre gracia y uses tu preciosa palabra en las vidas nuestras. Una vez más te suplicamos, Señor, que atraigas a quienes en camino vienen. Conoces lo inundada que está la ciudad en este momento, lo fracturado del camino, el tráfico. Te ruego, Padre, por amor de tu nombre, que tú añades gracia y bendigas a tu pueblo que se reúne. Te amamos, mi Dios, y te rogamos que obres para bien. Edifiques tu pueblo en Cristo Jesús. Amén. Favor de sentarse, hermanas. Pase, por favor, aún si tiene sus hijos, pase y siéntese a mero atrásito aquí, por favor, con toda confianza. Quisiera que tomáramos un tiempo para orar. Usted puede orar ahí en su lugar. Esperaré a que, por lo afectado del clima, a que alguien más venga, pero su esposo en este momento está siendo retado con la palabra del Señor. Y es importante que ore por él, ore por usted, ore por quienes precedimos también. Ahí puede estar en su lugar, por favor. Tome un tiempo en orar.
Te rogamos, mi Señor, tú añadas preciosa gracia y bendigas de manera singular, buen Dios, el tiempo aquí. Te suplico en el nombre del Señor Jesucristo, tu Santo Espíritu tenga libertad de orar. Visítanos, mi Dios, bendice a las hermanas, da gracia, da sabiduría a sus vidas. En el nombre de Cristo te agradecemos. Amén. Por favor de tomar sus asientos, hermanas. Job, el capítulo 19, por favor. Tendremos ahí nuestro pasaje, Job capítulo 19. Job 19. Nadie como este varón, un buen hombre, un buen líder, un hombre temeroso de Dios, maduro, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, íntegro. La integridad de Job era algo singular. Era un estímulo a quienes alrededor de él vivían. ¿A cuántos no había inspirado precisamente el caminar de Dios, con Dios de este varón? ¿A cuántos no ha sido de bendición? Cuando él se sentaba para hablar, los hombres callaban. Era un hombre que de él emanaba respeto. ¿Cuántas veces su esposa no habrá sido inspirada a través de la espiritualidad de su esposo? Ningún hombre es lo que es sin la precisa ayuda de su esposa. Ningún hombre llega a ser la gracia de Dios, que por la gracia de Dios llega a ser, sin precisamente la ayuda de su esposa. Cuando el diablo quiso aniquilar a Job, cuando el diablo quiso acabar con él, le pido favor si pueden tomar las sillas más adelante, quienes van llegando, no se sienten hasta atrás, por favor, para que quienes lleguen al último se sienten ahí, por favor, gracias. Y cuando el diablo quiso acabar precisamente con la vida de Job, lo que hizo fue tocar el corazón de su esposa. El corazón de la esposa de Job fue tocado para que de alguna manera dejara de ser la influencia, la ayuda que ella era a la vida de este buen hombre. El diablo lo estaba atacando por todos lados y parecía ser que cuanto más le necesitaba, cuanto más él necesitaba el apoyo, la oración de su esposa. Honestamente, queridas hermanas, no lo vemos. Vemos cómo empieza él a recorrer a los más cercanos. Empieza a recorrer a sus padres, a los líderes, a los jóvenes, a los siervos, a sus más íntimos amigos, y entre ellos su esposa. Y en el relato hace entender Job que precisamente está solo. Job está solo. No había sostén en él, pero estoy seguro que dentro de todos los dolores que traspasaban el corazón de Job, ninguno más terrible que precisamente este, de verse solo de su ayuda idónea. Su esposo le necesita, querida hermana. Su esposo lo necesita como usted no se imagina. Su esposo necesita su influencia.
Su esposo necesita sus oraciones. Su esposo necesita su espiritualidad. Su esposo necesita su constancia, su fidelidad, la ternura y la comprensión de una dama. Su esposo lo necesita. La mayor insensatez que pudiéramos cometer es entender claramente para qué Dios me creó, para su gloria, siendo ayuda, y no serlo. Porque una vez usted estando casada, quiero que sepa que usted tiene propósito. No es bueno que el hombre esté solo. Y Dios estaba pensando no precisamente en usted. Dios estaba pensando en el hombre. Y no se ofenda. No es bueno que el hombre esté solo. Y por causa de él, la creó a usted. Para que su función sea clara y su influencia sea benigna en la vida de su esposo o de quien usted influencia. Su esposo le necesita. Una y otra vez le recordaré esto. Si en un momento dado llegamos a entender que mi esposo ya no está, entonces hay alguien cerca de usted que le necesita. Considérelo, por favor. Dice el libro de Job, capítulo 19, en el versículo 9, dice, versículo 8, cercó de vallado mi camino, no pasaré. Y sobre mis veredas puso tinieblas. Me ha despojado, dice Job, de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Cuando leemos estas palabras de la boca de Job, nos sorprenden mucho. Siendo un hombre humilde, siendo un hombre muy centrado en su posición, que a pesar de la gloria que Dios le había dado y a pesar de las riquezas, nunca buscó riquezas para sí, ni se movió por ellas. ¿Por qué entonces habla de su gloria y de su corona? No, Job no era rey. No ostentó jamás una posición dentro del reino. Job tampoco se ve en ninguna línea ni sacerdotal ni tampoco real. Sencillamente era un buen varón de Dios. Cuando Dios nos habla de la corona, se refiere específicamente, queridas hermanas. Personalmente pienso a usted, me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Es usted, querida hermana, la que va a hacer de su esposo un buen varón. Literalmente quiero decirle que usted es quien corona a su esposo. Su influencia, sus palabras, su sabiduría, un corazón noble. Hermanos, hermanas, no se imagina cómo eso anima y corona el corazón de un hombre. Nada como una buena dama. No importa que el hombre sea un analfabeta y que el hombre jamás haya estirado su mano para servir y que el hombre haya sido privado de lo que haya sido privado. Lo único que necesita un hombre es una sabia mujer. Entonces dice la Escritura, su marido será conocido como resultado de su sabiduría en las puertas de la ciudad. Y es específicamente en las puertas de la ciudad en donde se sentaban los jueces o los sabios o los que aconsejaban y aún los gobernantes. Precisamente, queridas hermanas, es la influencia que usted tiene lo que levanta a su esposo como usted no se lo imagina. Los hombres pasamos por circunstancias difíciles y no quiero recargarme en eso. Los hombres en medio de las circunstancias difíciles vamos a jalar la carreta y la vamos a arrastrar. Pero, escúcheme muy bien, he visto hombres pasar circunstancias difíciles, arrastrar la carreta de la enfermedad,
arrastrar la carreta de la economía, arrastrar la carreta de una iglesia que no quiere saber nada de Dios, arrastrarse como gusano en medio del perder su propia dignidad, en medio de los celos, de los dedos señaladores. He visto a hombres arrastrarse en contra de los dardos de fuego del maligno, y ahí los veo seguir adelante. Pero no he visto muchos hombres que caminen con ánimo cuando precisamente el problema es con su esposa. Puede tener el mundo encima y el varón sigue adelante. Pero cuando la propia esposa se le vuelve enemigo, cuando la propia esposa llega a ser un ancla para que él no vaya, cuando la propia esposa está sentada no precisamente escuchando con gozo el mensaje de su propio esposo, sino allá atrás con una actitud como diciendo: ay, si en verdad te conocieran. Qué terrible es precisamente que del lado de su esposa no tenga el esposo el apoyo que debería de tener. Su esposo le necesita. Su esposo le necesita. Su varón le necesita como usted no se lo imagina. No es bueno que el hombre esté solo. Dios dijo: le haré, que dice. Por esa es la primera razón. De tal manera, queridas hermanas, que Dios, al considerar nuestras vidas y al considerar nuestras debilidades, nuestras propias limitaciones, Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Y sí, queridas hermanas, las creó a ustedes. Dios ha formado su carácter desde que usted nació. Desde ese día le dijo precisamente a Jeremías: desde antes que nacieses te conocí y te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Dios ya tenía planes para usted, querida hermana. La palabra del Señor nos hace entender, aún en medio de nuestras debilidades: no digas solo soy un niño, porque donde quiera que yo quiere que vayas, irás tú y harás precisamente lo que Dios quiere que usted haga. Dios, dentro de sus planes, le tenía a usted en grande estima, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Usted, como esposa de un varón, Dios había estado pensando en usted precisamente para ser la completadora, la ayuda idónea que iba a tomar lo que le faltaba a su esposo para completarlo. Literalmente eso significa: usted lo completa a él en todas las áreas. De tal manera, queridas hermanas, que insisto, su esposo le necesita. Salmo 121 dice: ¿de dónde alzaré mis ojos a los montes? Y entonces dice el salmista: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. He aquí, esa misma palabra es la que se utiliza, la que utiliza Dios para describirla a usted. ¿De dónde vendrá mi socorro? Llega usted a ser, querida hermana, un socorro divino, precisamente en la relación con su marido. Y Dios dice: no se dormirá el que me guarda, no dará mi pie al resbaladero. De tal manera, queridas hermanas, que su influencia, su soporte en tiempos difíciles son de gran valor, como no se lo imagina.
Vendrán tiempos difíciles. Vendrán tiempos tan difíciles, hermanas. En todos va a soplar el desánimo. A todos llega. A todos llega el tiempo de la necesidad. A todos llega el tiempo de la enfermedad. A todos. Usted tiene dos opciones: entender que su esposo le necesita o dejarlo solo. Vaya por favor conmigo al libro de Job. Sigue allí. Job capítulo 19, por favor. Cuando Job está diciendo en el capítulo 19 y en el versículo 9, me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Por favor, vaya conmigo a Job, el capítulo 4. Capítulo 2, perdóneme, hermana. Llega Job y en el tiempo más difícil, de su vida, versículo 8, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Si algo, queridas hermanas, debe usted de entender, es conocer precisamente los valores de su esposo. Hay hombres que tal vez no tengamos muchas cualidades, pero hay ciertas cualidades que se tienen. Tal vez no seamos buenos administradores, a lo mejor ni seamos buenos siervos o qué sé yo, pero a lo mejor su esposo tiene la cualidad de buscar a Dios incesantemente. A lo mejor su esposo tiene un corazón por las almas perdidas. A lo mejor su esposo tiene un amor por la palabra del Señor, que en medio de todo, cuando todo se empieza a desmoronar, él puede dejar todo, menos precisamente eso. ¡Qué cualidades! ¡Qué singularidad! Hay algo que se le reconoce a este varón, y es esto, que el hombre es fiel. Muy probablemente sea la lealtad. No es traicionero, es leal. Yo no sé, usted conoce a su esposo. Dice la Escritura, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes qué? Había algo, queridos hermanos, en la vida de Job que valía más que oro. Esto era su integridad. Era varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Capítulo 2, por favor. Dice la palabra del Señor, después de que fue tentado y después de que acabó con todo lo que tenía, Satanás una vez más viene, y en el versículo 3 le dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene qué, hermanos? Había algo que era de Job, y esta era su integridad. Job tenía algo que valía oro, algo que el diablo sabía que si le quitaba eso a Job, él iba a acabar. Y precisamente, queridos hermanos, como no se lo pudo arrebatar, aún quitándole a sus hijos, aún quitándole todo lo que tenía, no quitó precisamente la integridad de Job. Entonces se fue con la persona más cercana, y lo que ella le estaba pidiendo es, deja tu integridad.
Hay hombres que como quieren servir a Dios, y hay esposas que parecen anclas detrás de ellos. Hay hombres que lo quieren dejar todo por Dios, pero hay esposas que le dicen: si quieres servir, sirve tú, pero no cuentes conmigo. Le estás quitando lo que mejor Dios le ha dado, el bien para tu vida, querida hermana. Pídale a Dios sabiduría. No sea que usted llegue a ser, lejos de una ayuda idónea, la cooperación para destruir un buen varón de Dios. Mejor que le diga al Señor: Señor, si yo no he de ser la ayuda idónea que has preparado para el siervo que tú has levantado, quítame de en medio. No sea que yo llegue a ser tal tropiezo. Porque buenos hombres de Dios no han avanzado, porque hay personas que saben precisamente cuál es su mayor deseo, y es allí donde quieren acabar. No solamente usted, Dios le ha levantado como ayuda. Proverbios capítulo 18. La corona de la ayuda, Dios la ha honrado a usted, querida hermana. Usted es la que corona a su esposo. Es usted. Proverbios capítulo 18. Aquí vemos una corona diferente. Capítulo 18, versículo 22 dice: el que haya esposa, haya qué, y alcanza la benevolencia de Jehová. Dios ha coronado a su esposo precisamente con el qué, con el bien. Usted, yo, sí, hermana, considérese como Dios la considera. Cuando Dios la considera a usted, usted es el bien de su esposo. Considérese. Y quiero recordarle que su esposo le necesita. Son mujeres que entienden la posición que Dios le ha dado, que influencian e inspiran a sus esposos precisamente a hacer el bien. El que haya esposa, haya el bien. Por esa razón, queridas hermanas, es importantísimo su carácter. La palabra del Señor nos habla de el precioso carácter que puede influenciar como no lo imaginamos. Se va a dar cuenta, querida hermana, que a lo mejor tenemos muchos atrasos. A lo mejor ni se baña el tipo, pero tiene usted. Usted es el bien. E ir metiendo a su esposo en un molde al cual Dios a usted le dará sabiduría. Un molde de un varón temeroso de Dios. Como su oración. Porque Él va a decirle a usted absolutamente todo. Hice esto y robé esto. Regrésalo. Pero regrésalo.
se te ocurra tocar nada de nadie. No se te ocurra tocar nada de nadie. El bien se moldea. El corazón del hombre necesita descanso y va a ir con usted. No vamos a ir con nuestros cuates a decirle: oye, no, hombre, mira, quiero que sepa usted que en el ministerio no tenemos amigos. Tenemos dos. Uno es Dios y el otro es mi esposa. Usted, hermana, es el mejor amigo de su esposo. No importa en la que esté, a lo mejor está en guardería. Y después de haber servido a deje usted, muchacho, a un pingo, a un engendro, después de haber servido y dado y entregado, de repente sale alguien, el padre, la madre, y viene para reprimirle a usted. Estamos hablando del esposo. Llega y le reprime al esposo. El esposo va a hacer algo. El esposo se va a comunicar con usted. Él va a llegar y le va a decir: así y así fueron las cosas. Y usted va a tener que tomar una decisión. Aplicar su corazón a la amargura o entender su posición. Usted es el bien para su marido. Mi hijo, vamos a orar. Mi hijo, no tomes en serio eso. Vamos a orar. A lo mejor a su esposo lo van a traer en boca de todos. En boca de todos. A lo mejor hasta se van a reunir, hermanos, para hablar precisamente de su esposo. Pero al esposo lo único que le importa es que usted esté de su lado. Lo demás no importa. Su influencia, querida hermana, inspira a su esposo como no se lo imagina. Dios pensando precisamente en usted, la coronó con el bien, con el bien. Dios le ha provisto de todo bien, precisamente para influenciar en ese tiempo a su marido. Era más que nunca el tiempo allí. No deje a su esposo, no piense que las cosas están bien, querida hermana. Si usted sirve y su esposo es sugiero, su esposo es maestro, pero no lo ve leer la palabra, no lo ve orar, no lo ve caminar con Dios, usted debería de preocuparse en gran manera. Su esposo está a punto de caer. Solamente es cuestión de tiempo. Solamente es cuestión de tiempo, hermano, hermana. Y usted debería de temblar a esto. Una mujer que entiende el bien, entiende, porque su esposo estará comunicando a ella todo lo que hay en su corazón. Vaya conmigo, por favor, a Job, el capítulo 4. Job, el capítulo 4, por favor. ¿Tiene por ahí? Amén. Leo en el versículo 9. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Como yo he visto que los que harán iniquidad y siembran injuria la ciegan, perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Capítulo 6, por favor. Considere estos pasajes. Capítulo 6, versículo 13. ¿Estás ahí? ¿No es así que ni aún a mí mismo me puedo valer? Y que todo auxilio me ha faltado. El que haya esposa, haya el bien.
Y es precisamente su auxilio en este tiempo lo que le va a ayudar a su esposo para levantarle. Sus palabras van a levantarle como usted no se lo imagina. Nunca dejes a tu esposo solo. Eso no es el bien. Su esposo le necesita, hermana. Buenos días. Bueno. Su esposo lo necesita como no se lo imagina. En todas las áreas donde su esposo sirva, en todas las benditas áreas donde él tenga el privilegio de servir, por favor, querida hermana, esté allí. Esté allí. No se les ha enseñado diferente. Jamás me va a ver a mí solo, sin mi esposa. Para todos lados estamos juntos. Para todos lados vamos juntos. En todos lados estamos acompañados. Muy difícilmente nos es el que cada quien ande por su lado. Fuimos criticados aún por eso. Pero no se preocupe. Su esposo le necesita, hermana.